Ya les vuelvo a compartir pantalla un momento. Listo, ¿hasta dónde me escucharon? Donde nos ibas a mostrar los módulos, lo que vamos a trabajar. ¿Alcanzamos a hablar de esto o no me escucharon acá nada de esta parte? Nada. Nada, ni esto. Profe, ya nos estaba compartiendo pantalla. Ok. Listo. Bueno. Profe, le está saliendo error de grabación. O sea, ahí están viendo la pantalla y ¿me están escuchando? Señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces lo que les está explicando es que vamos a ver pues por cada semana uno de estos temas que tienen que ver desde la introducción a seguridad y salud en el trabajo, unos temas de salud pública pues definidos por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, unos conceptos más específicos sobre rehabilitación en salud ocupacional, pérdida de la capacidad laboral, la tercera semana o el tercer módulo, pues todo lo que son pues unos estudios clínicos en salud y riesgo ergonómico y psicosocial, para que de pronto pues sepan cómo se manejan algunos casos acá en salud ocupacional. Y la última semana ver una pequeña introducción a sistemas de vigilancia epidemiológicos, junto con, pues, con un caso y el examen final. ¿Listo? Entonces les decía que esto va desde el 13 de julio, que es hoy, hasta el 3 de agosto. Todos los martes pues nos vamos a ver de 7 a 9 para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Listo? Todo esto igualmente se los voy a enviar por correo, la clase pues queda grabada, entonces para que ustedes también pues tengan el acceso a eso más tarde o algo. ¿Listo? Les decía al principio también que les envié pues la guía número 1 por WhatsApp, sin embargo pues al correo también se las voy a enviar ahorita más tarde. En esta guía precisamente lo que hacemos es que pues definimos como todo lo que vamos a estar viendo, por ejemplo, en esta primera sesión. Entonces, pues todo lo relacionado a los estudios clínicos, introducción de salud pública y pues seguridad y salud en el trabajo. Ya les explico este tema pues de las notas, pero es básicamente lo que les había dicho ahorita, que pues se va a manejar 20% participación, o les decía pues tienen que asistir para pues poder tener la participación, si no seguramente esa nota no la van a tener. Tareas, trabajos en clase, evaluaciones al azar, o en este caso pues un caso práctico, también el 20%, y la evaluación final del módulo pues que también es el 20%. ¿Listo? Entonces ahí completamos el 100. Acá pues se les da un marco conceptual muy básico sobre pues lo que se va a estar viendo durante el módulo, para que ustedes lo tengan en cuenta. Las actividades que se van a realizar pues más tarde o que se va a dejar. Todo lo que deben guardar dentro de su portafolio pues de entregas y demás. Y las referencias que, por ejemplo, como les decía aquí de la OMS, donde se saca la información. Eso se los envía al WhatsApp para que por favor lo tengan pues por ahí en cuenta. ¿Listo? Ahora, por acá. Este es el Excel donde vamos a ir recopilando pues toda esa información, esas notas que hemos venido hablando. Entonces aquí ahorita pues vamos a registrar sus apellidos, sus nombres, el correo electrónico, para que pues sepamos también el correo electrónico de todos, y con eso pues a poder garantizar que se envíe toda esta información. Son 4 módulos, sin embargo el último, como sí tienen que estar sí o sí pues para presentar el examen final, tenemos en cuenta la participación o asistencia pues de los 3 primeros, incluyendo pues el de hoy. Entonces, pues si ya están acá, obviamente ya tienen un punto ahí ganado, pero pues así mismo como vayan participando, pues aquí se les asigna la nota de 1 a 5, ¿listo? Y si se dan cuenta, pues esto repercute en la nota que es el 20%, y así mismo con las tareas, 20%, trabajo en clase, 20%, el caso, en este caso vale solo un 20%, y el examen final, 20%, con eso sacamos la nota final. Entonces es importante estar juiciosos, ¿listo? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?
sugerencias, observaciones, algo hasta el momento, sino pues para ya empezar con el tema. ¿No? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer mientras yo les explico por acá el tema? Ya vamos a empezar con la introducción. Entonces necesito que ya sea, yo creo que lo mejor es por el chat de WhatsApp. Necesito que por favor me escriban sus nombres y apellidos. ¿Sí? Entonces van a escribir sus nombres y apellidos y el correo electrónico. Profesor, ¿Listo? Sí. qué pena es que nosotros acá somos varios porque somos una fundación y pues no le podemos enviar eso por WhatsApp, se lo podemos enviar por acá. O por acá, como a ustedes les quede mejor, lo importante es que no me lo envíen por ambos lados porque pues obviamente pues seguramente nos vamos a confundir, ¿sí? Listo, sí. Entonces sí Profe, necesito, o me lo es envían por mejor acá al chat. Es mejor por Señora. el chat. Los muchachos pueden por ahí, ¿no, profe? Y con eso uno no se confunde. Sí, si quieren me lo pueden escribir por acá, por el chat de acá de la plataforma. Es lo que me dicen, ¿sí? Entonces por acá me van a escribir los siguientes datos. Nombres y apellidos y correo electrónico. ¿Listo? Por favor, verifiquen que pues nombres, apellidos o en este caso pues la fundación pues pongan bien como todos los datos junto con el correo electrónico, ¿listo? Para no repetir los datos, sino me los van escribiendo y pues con eso les tomo la asistencia de hoy y pues ya al finalizar lo reviso para que podamos ahí enviar como toda la información. Envíenmelo por acá mejor. ¿Listo? Por ahí alguien en el grupo de WhatsApp me lo envió. Angie Melisa, entonces Angie Melisa, para que por favor escribas por acá. Listo. La persona que me dijo ahorita lo de la fundación, ¿cuántas personas son allá las que están escuchando la clase? Profesor, somos ahorita 4. Ok. Listo. En este caso, Magda está por ahí. Sí, señor. Hola, profe, sí, señor. Cuéntame. Hola. Una preguntita. ¿Ustedes 4 están matriculados aparte en un programa específico o cómo se maneja ese tema de la fundación? Pues la Pues verdad, no, nosotros estamos matriculados por Core Manuel. sí, lo que pasa es que ellos, como están en un mismo lugar, haz de cuenta que están como en un salón, ¿sí? Sí. Todos reciben la misma clase y pues ellos no tienen acceso a celular porque está prohibido, ¿ves? Entonces ellos se conectan por medio de, pues, de la persona que está encargada de ellos o de un correo electrónico. Listo, pero entonces en este caso ellos están viendo como tal qué modo, o sea, qué programa o como tal que vendría siendo. Ellos son técnicos administrativos, o sea, no están con nosotros en salud ocupacional. Pues digamos Ah, que sí, hay varias especialidades, por decirlo así, pero por eso los reunimos todos en un grupo. listo, entonces en el caso de ustedes pues me tendrían que pasar por lo menos pues como el nombre de cada uno y un correo pues que sea el general, el que ustedes pueden abrir allá. Sí, porque pues igualmente si son 4 personas pues necesito llevar como el registro de que por ejemplo cada vez que nos conectemos estén los 4. Listo, ¿Listo? sí. Bueno, listo. Entonces ahí voy recibiendo los mensajes. Entonces, ya saben, cualquier cosa, abren el micrófono, si se va la conexión o algo y me cuentan. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces lo primero con lo que vamos a empezar acá es con la introducción pues a todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. Es un tema pues muy básico que tiene pues obviamente un trasfondo desde pues toda la trayectoria que hemos estado viendo digamos en el marco de la salud ocupacional. Entonces pues para empezar a entenderlo
sí necesitamos pues aclarar unos conceptos y profundizar pues algunas cosas para que sepamos de qué estamos hablando. Este tema de salud ocupacional seguramente ustedes también lo están viendo de forma transversal, porque pues con todo lo que está ocurriendo también a nivel de pandemia y pues para algunas competencias de sus programas que están viendo es necesario pues conocer al menos de qué hablamos en salud ocupacional. ¿Sí? Entonces, hay mucha normativa frente a lo que es seguridad y salud en el trabajo, pero digamos que hay tanto normativa pues a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces aquí las normas en seguridad y salud en el trabajo, si nosotros pues lo habláramos digamos también a nivel Colombia, son como un medio de control con el cual nosotros pues también buscamos que tanto lo que son, o sea, los empleadores, trabajadores, inclusive proveedores, contratistas, entre otras especialidades que tenemos, pues digamos que todos podamos aplicar como este tema del sistema de gestión, construirlo, participar, comunicarlo y demás, porque pues sí tiene digamos como ciertas particularidades y todo esto se hace con el fin de pues no solo digamos implementar algo que está por ley, porque pues por ley nos piden implementar sistemas de seguridad y salud en el trabajo en todas las organizaciones, sino pues que también nosotros estemos empapados, porque pues este tema de la responsabilidad pues para una sola persona obviamente no siempre va a ser así. ¿Listo? Bueno, entonces como aparece acá, precisamente algunos conocemos de salud ocupacional, que bueno, pues que los accidentes, las enfermedades, ciertas cosas que se presentan, digamos, frente a emergencias, brigadas, pero sí es un poco más amplio que eso. ¿Listo? Entonces, pues para empezar a nosotros saber cómo, bueno, qué es salud ocupacional o de dónde viene, como saber un poquito más de ese tema, nos tenemos que remontar pues a la historia, ¿sí? Que es desde la prehistoria, es decir, hace más de 2,5 millones de años y más o menos hasta el año 4000 antes de Cristo, en donde pues no se tenía una concepción de la salud o enfermedad, ¿sí? Digamos que únicamente pues se trabajaba, digamos, en las diferentes tribus o en los diferentes grupos que existían en ese momento. Espérenme un momentico. Listo. Ya saben, si de pronto por favor ven que no escuchan o algo, me comunican. ¿Todos me están escuchando? Sí, profe. Listo. Diana, para que por favor dices, Diana Mayerly, porque pues todos están escuchando yo en la pantalla, entonces de pronto es un tema de tu conexión. Listo, entonces continuamos por acá. Estamos hablando en la prehistoria. Lo que ocurría era que precisamente no había una concepción de la salud o enfermedad. Nosotros teníamos instintos básicos, que era, bueno, trabajamos, pues obviamente, por decirlo así, una forma como trabajar, porque realmente era pues conseguir comida y pues agruparnos en sociedades pues para sobrevivir, ¿cierto? Sin embargo, obviamente, pues ya, aunque no manejáramos conceptos de salud o enfermedad, pues obviamente sí existía, ¿no? Pues como que todos sabemos la salud que en algún momento pues alguna persona tenía o si estaba enferma, y con eso pues nos basábamos para asimismo empezar como a trabajar ese tema. Pero en la Edad Antigua, más o menos en el periodo entre 4000 antes de Cristo hasta el siglo V, pues ya se empezó a decir, bueno, hay algunas enfermedades que se están presentando y estas se asocian con algunas labores que nosotros pues también desempeñamos. Ejemplo, no, que las personas que tienen que cargar, digamos, los alimentos, sabes que fueron de casa y tuvieron que cargar algún animal, esas personas de tanto esfuerzo empezaron a desarrollar de pronto alguna patología a nivel de la columna, de los hombros, el pecho, bueno, que de pronto pues tuvieron algún desgarre o algo así, ¿cierto? Entonces ya se empezó como a asociar ciertas enfermedades o inclusive como ciertos oficios, ¿cierto? Empezaron a aparecer como algunos equipos de protección personal, como nosotros los conocemos también como los EPP, ¿sí? Equipos de protección personal. Esos equipos, pues obviamente no vamos a hablar de ahorita como un casco, unas botas de seguridad, monogafas, porque pues en el tiempo no lo había, pero sí entonces, por ejemplo, ya utilizar unos guantes, ¿sí? Muy rústicos, pero empezar a utilizar cosas así pues para ciertas labores.
Asimismo, pues ya se empezaba a dar como pues una relación como entre ese tema pues de la protección y seguridad a los esclavos, porque recuerden que estamos hablando de la época antigua, ¿sí? Entonces en eso existía pues el código Hammurabi, el código pues Hurnamu, hay diferentes códigos y algunas leyes porque ya se estaba tratando precisamente pues algunos tratados, valga la redundancia, en los cuales pues sí ya habían esclavos y sociedades definidas, pero entonces pues habían ciertos parámetros mínimos en los cuales nosotros decíamos, bueno, hay que proteger o pues garantizar la seguridad de ciertas personas frente a ciertos oficios. ¿Mm? Entonces ya se había empezado pues, a hablar un poco sobre este tema. Las civilizaciones que más contribuyeron en este periodo, pues precisamente con el tema de salud ocupacional, fue la mesopotámica, la babilónica, la griega, que pues también sentó parte de como de las bases de lo que pues es hoy en día la sociedad, la egipcia y la romana, pues así mismo, ¿cierto? Entonces creo que todos hemos escuchado pues de Hipócrates, Aristóteles, bueno, Plinio no, pero de pronto Galeno. ¿Se han escuchado sobre ellos en algún caso, no sé, cuando estaban estudiando o aquí? En filosofía, Filosofía. ¿Qué recuerdan de ellos? A ver, ahí vamos empezando con la participación. ¿Qué recuerdan de ellos? ¿Qué han escuchado? Pues profesor, la famosa filosofía de solo sé que no sé nada, de Sócrates. Daniel Ramos, ¿cierto? Sí, Pues, no se asusten si por acá les voy poniendo como notas así. Bueno, pues es que estoy sumando hasta que vayan completando el 5. ¿Listo? Bien. Sí, básicamente pues tiene que ver con la filosofía, entonces pues también digamos, la filosofía pues dicen que también es como la madre de todas las ciencias, ¿no? Porque pues filosofía obviamente lo que se hizo en esta época antigua pues era pensar, ¿sí? Y el pensar pues contribuyó a que pues existiera la sociedad y ciertas otras ciencias que pues obviamente conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, precisamente estos pensadores, filósofos que teníamos en la antigüedad, pues muchas veces se podía decir eran políticos, arquitectos, filósofos, tenían varias profesiones porque pues en ese tiempo había muchas cosas por inventar, ¿no? Y aquí en este caso lo que más se contribuyó para la salud ocupacional fue como los planteamientos que los vamos a ver ahorita más adelante, se van a dar cuenta con cada edad lo que iba surgiendo. Bueno, en la Edad Media, más o menos desde el siglo V hasta el siglo XV, pues ya, digamos, íbamos trabajando pues un poco más como sobre la salud ocupacional, porque pues asimismo había un mayor avance tecnológico, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que precisamente algunos de esos documentos que pues iba como generando, en los cuales pues ya había como unos tratados o unos panfletos, como dice acá, sobre enfermedades profesionales. Entonces pues ya nosotros teníamos la información a la mano de diferentes estudios que ya se han hecho. Entonces sabemos que ciertas enfermedades se presentan por ciertas ocupaciones y pues son enfermedades profesionales, ¿cierto? Algunas de las cosas como las hablábamos ahorita, por ejemplo, los principios de Galeno, retomando pues temas ocupacionales, en los cuales pues nosotros también teníamos que tener en cuenta como, venga, si nosotros revisamos como cierto tratado, cierto documento que está acá en el cual nos dicen, ejemplo, las personas que están realizando actividades de extracción en una mina, puede ser de carbón, de cobre, o bueno, lo que se utilizará en ese tiempo, porque pues siempre se utilizaban demasiadas piedras, asimismo como demasiados metales, se estaban enfermando por de pronto la exposición a ciertos metales que eran tóxicos. Entonces, ellos no lo sabían, pero pues sí las personas que de pronto trabajaban en eso presentaban patologías, entonces ya lo iban asociando por ahí. ¿Listo? Bueno, asimismo, como les decía, se dan cuenta el tema de la minería, pues casi siempre hasta la época de hoy, pues hemos visto que nos produce como algunas enfermedades o molestias a nivel de ojos, pulmones, articulaciones, ¿sí? Que es como lo más común. Y pues aquí lo empezaron como
a plasmar también pues en ciertos documentos. ¿Listo? Paracelso, no sé si de pronto pues también lo han escuchado, es otro que también pues nos menciona bastantes cosas frente a este tema de salud ocupacional. Y en este caso pues nos hablaba sobre los tipos de intoxicaciones por metales, en este caso pues de las minas, que se utilizaba bastantes metales pues por, si recuerdan, en la Edad Media, ¿no? Yéndonos más adelante, en la Edad Moderna, que es desde el siglo XV, donde estábamos ahorita, hasta finales del siglo XVIII, Bernardo Ramazzini, inclusive tengan este nombre en cuenta, porque es el padre de la salud ocupacional. ¿Por qué? Digamos que básicamente, pues él, como profesor, pues en la Universidad de Padua enseñaba a sus alumnos a relacionar el trabajo con la salud. Entonces ustedes cuando buscan información sobre él, van a encontrar de que sí, precisamente es el padre de la salud ocupacional y sentó muchas bases de lo que hoy en día conocemos frente pues a lo que es como tal la salud ocupacional o salud en el trabajo. Entonces, bueno, en este caso se plantea como, oiga, no puedo de pronto empezar a exponer a una persona a ciertas actividades o ciertas actividades están relacionadas con ciertas enfermedades o ya se han presentado accidentes de trabajo por ciertas cosas. Entonces empezaba a trabajar ese enfoque de seguridad y salud en el trabajo, pues para garantizar que también las personas tuvieran condiciones mínimas en los trabajos que realizaban. Obviamente, aquí como la siguiente etapa que vemos que es la revolución industrial, pues absolutamente todo cambió, ¿sí? ¿Quién recuerda en la revolución industrial más o menos qué fue o por qué el cambio tan brusco, digamos, de la edad moderna a la revolución industrial? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Profe, ¿no fue cuando comenzaron a utilizar las máquinas y empezaron a desemplear a muchas personas y como no les gustó, entonces querían que, o sea, que estaban buscando que por qué no les daban a ellos trabajos y sí a las otras cosas? Sí, Mateo, ¿cuál es el apellido, perdón? Quintero. Sí, Profesor, sí, ¿quién más? también fue el nacimiento del capitalismo. Exacto, ya empezaron a surgir diversas corrientes como las conocemos hoy en día, con todo ese tema de lo que también decía Mateo, que pues tiene que ver con la parte industrial, ya las máquinas. ¿Quién más? ¿Quién más por ahí para complementar y ya seguir? ¿Qué más recuerdan de la revolución industrial? Pues desde ahí se empezaron a ver todo lo que fueron todas las empresas industriales, ¿no, profe? Ujú, sí, entonces precisamente ahí empezamos a hablar de que, bueno, pues ya no se está utilizando, por ejemplo, bueno, aquí sí se utilizaba pues caballos para ciertas tareas, pero pues ya era muy diferente, ya se estaba utilizando, eran máquinas, pues la energía era básicamente pues utilizar vapor para procesos industriales. Esto fue más o menos del año 1760 a 1870, pero que traía, digamos, esta problemática de que a pesar de que ya todo era industrial, ya obviamente pues hubo bastante avance tecnológico, eso facilitó pues también muchas tareas, viéndolo de la parte negativa pues le quitó el trabajo a muchas personas, pero como lo decían por ahí también, ya empezó a hablarse como, bueno, de jornadas laborales, de accidentes con máquinas, ¿sí? Entonces, obviamente, pues asimismo en temas de salud ocupacional, pues cambió todo y pues asimismo ya había que plantear diferentes intervenciones, ¿cierto? Entonces aquí nos decía que las condiciones de salud y seguridad pues eran básicamente mínimas porque pues se venía trabajando pues otros conceptos y ya con este tema de la cultura de seguridad y todo lo que se está manejando con el tema industrial pues tenía que cambiar sí o sí. ¿Mm? Entonces acá un autor que es Thomas Oliver escribe las ocupaciones peligrosas y enfermedades propias de los oficios. ¿Mm? Eso anclaba el tema de medicina laboral para que pues, se pudiera hacer como esa socialización en todo el mundo. Entonces ya sabíamos que, por ejemplo, las personas que trabajaban quizás en una máquina industrial que fabricaba eh, carros en esa época o otras máquinas, pues la ocupación peligrosa porque precisamente pues ese tema de empezar a trabajar nuevo y muchas personas
conocían y empezaron a ocurrir muchos accidentes de trabajo. Asimismo con el tema de las enfermedades. Entonces muchas personas que desde donde ustedes lo vean, desde las personas que trabajaban en una fábrica de 16 horas, 18, 20, empezaban a desarrollar enfermedades, obviamente no solo a nivel de estrés, cansancio, molestias físicas, probablemente en la columna, en las manos, según fuera el caso de la ocupación. Y ya otras personas que trabajaban pues en otros procesos, digamos, y tenían que procesar alimentos, no sé, de pronto pues para la pólvora que se utilizaba en ese momento también, pues ya a nivel pulmonar o de otras partes del cuerpo, pues presentaban intoxicación. Entonces también se empezó a mirar ese tema de enfermedades. Tenemos pues también algunos otros autores y pues también otros estudios en los cuales pues también se empezó a trabajar ese tema de salud ocupacional. Uno de esos pues fue Heinrich, en el cual pues empezó a hablar sobre la prevención de los accidentes laborales, cómo se estaban dando cuenta porque pues básicamente como dice acá, de 100 accidentes de trabajo que podrían ocurrir, es una estadística, 98 se pudieron haber sido pues previstos o digamos se pudieron haber evitado. ¿Eso por qué? Porque pues precisamente con lo que pues él vino a hacer como este texto sobre la prevención de accidentes, se empieza a dar unas pautas sobre pues todo lo que es prevención, planes de control, para mitigar esos riesgos que pueden ocurrir pues, en esos procesos industriales. Pero en ese momento, pues, a cada rato eran accidentes de trabajo y seguramente muy graves, que eran amputaciones y demás. ¿Qué más tenemos por acá? 1918, en la Universidad de Harvard. Entonces, la primera institución con estudios superiores que concedió el título pues, en licenciado en seguridad e higiene en el trabajo. En ese momento todavía ni siquiera se hablaba de salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, sino de seguridad e higiene en el trabajo. Porque pues hablábamos principalmente de la seguridad pues por los accidentes de trabajo que se presentaban y la higiene en el trabajo porque pues estábamos hablando como un foco más de higiene, no relacionado como a la salud, sino pues esos procesos como digamos de garantizar como esa higiene industrial en los procesos que estábamos manejando, pero no un enfoque que vamos a ver más adelante pues de salud. En ese mismo año también empieza a funcionar la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Entonces, pues no solo le concierne pues a todo lo que tiene que ver con las medidas o normativas frente pues a lo que es el trabajo en sí, que sí había que reglamentar horarios, funciones, cargas, todo eso, sino pues también para temas de salud ocupacional, para todo lo que se estaba presentando. ¿Listo? De ahí salió pues al otro año el Tratado de Versalles, que obviamente pues estableció los principios de lo que más adelante la OIT, que fue la que acabamos de hablar, era para mejorar las condiciones de trabajo. Entonces pues esto es como algunas partes para que ustedes las tengan en cuenta. Sin embargo pues la idea no es copiar al pie de la letra, esto también se les envía y queda grabado, entonces no es necesario que lo copien al pie de la letra, sino pues tener en cuenta que, por ejemplo, aquí les hablan de algunas condiciones de trabajo que según pues los trabajadores, y nosotros lo entendemos, pues tenían demasiada carga, les pagaban mal, si ocurrían accidentes hasta de pronto los podían echar y ni siquiera se daba como una indemnización como en este caso ocurre y más adelante lo vamos a ver frente a lo que es pérdida de la capacidad laboral, sino pues era muy precario. Entonces empezó a trabajar esos tratados que asimismo pues nos ayudaron como a formar las bases de lo que somos hoy en día como sociedad. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir por acá. Entonces avanzando pues asimismo, avanzando asimismo pues en las diferentes épocas que hemos tenido este tema de salud ocupacional, ya se empiezan a sacar leyes, decretos, resoluciones a nivel nacional, internacional, que pues asimismo se van acogiendo en cada lugar. Entonces si nosotros empezamos a hablar pues ya en Colombia, porque si hablamos a nivel internacional pues digamos que desde la revolución industrial pues hasta acá, obviamente ya se ha empezado a ver algunas cosas que vamos a ver acá, ¿sí? Que se empieza pues a trabajar todo lo que son las normas ISO de certificación o las OSHA, de pronto las han escuchado,
o tratados internacionales en los cuales ya se habla no de salud ocupacional, sino de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, aquí en Colombia, pues como fue ese proceso de transición desde 1915 más o menos que empezó como a establecer. Entonces, por ejemplo, la ley 57 de 1915, pues nos hablaba sobre las reparaciones por accidentes de trabajo. Obviamente les va a decir que es un accidente de trabajo, las condiciones en las que hay responsabilidad, las consecuencias, indemnizaciones por lesiones o muertes. Entonces ahí ya habían leyes que pues obviamente garantizaban que tanto el trabajador como el empleador pues pudieran como pararse a partir de acá y decir como, bueno, tengo esta responsabilidad o me corresponde tal cosa. La ley 53 de 1938 que protege la maternidad, obviamente en procesos industriales pues de la antigüedad, pues esto ni siquiera, muchas veces las mujeres ni tenían derechos. Entonces eso también fue un paso importante. Tenemos otras por acá, únicamente las vamos a ir nombrando como pues con lo más importante, como les decía esto, pues es un tema muy extenso, ¿sí? No quiero tampoco aburrirlos, porque pues ahorita vamos a ver otros temas de políticas públicas, entonces es algo tedioso. Las leyes 64 y 90 de 1946, tenemos acá ambas. Entonces ya se empieza a hablar del seguro social, que de pronto aquí algunos los conocen, los han escuchado. Los institutos de seguros sociales, pues para el tema de servicios de salud, pensiones, también todo lo que pues se trabaja hoy en día. Esos decretos o reglamentos pues que nos decía el Seguro Social se van a encargar de estos casos, de pensiones, de PS o pues hasta temas laborales, pero ya después con el tiempo se fue haciendo como la división de cada parte. Más adelante, el 2663 de 1950, que era un decreto sobre el Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí ya también hay unas obligaciones pues frente a lo que es la protección de los trabajadores en temas de trabajo como tal. Entonces, ¿qué responsabilidades tenían? Las obligaciones, pues en ambos casos, tanto el trabajador como el empleador. Más adelante, pues esta es importante, la ley número 9 de 1979, en la cual nosotros pues hablamos sobre las medidas sanitarias. Esta de pronto también la van a escuchar por ahí porque pues todavía se mantienen algunas cosas de esto. Entonces aquí precisamente ya se hablaba un poco sobre salud ocupacional y sobre las normas que estaban ligadas a eso, ¿sí? Tanto para lo que les decía empleadores, trabajadores, contratistas y en general el Ministerio de Salud con todo lo que se realizaba con ellos. Entonces pues ya hablábamos de condiciones ambientales, los agentes químicos, biológicos, físicos, entre otros que se iban presentando, ¿no? Y que de pronto tenían como alguna afectación pues en los trabajadores. ¿Listo? Después fueron saliendo otras resoluciones, otros decretos. Aquí básicamente, pues, como les decía, ya también hablando de higiene industrial, sobre la administración de salud ocupacional en el país, de cómo establecer un plan, cómo implementarlo, que todas las empresas, pues, tengan un reglamento de higiene. ¿Me están escuchando? Siempre se escucha fuerte y claro. Sí, profe. Señor. Sí, profe. Sí, Verónica, Verónica, de pronto verifica la conexión o algo, porque lo mismo, el resto está escuchando, entonces si quieres, sal y vuelve a ingresar. Listo. Entonces, como les decía, hasta aquí hemos hablado pues de lo que es reglamentos y ya mirar programas de salud ocupacional como tal en el país. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Les queda claro? ¿Saben más o menos ya, les queda como esa claridad de la trayectoria desde donde viene salud ocupacional? Sí, señor. Sí, listo. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces aquí avanzando. Ya después Profe, vino la buenas cuestión. noches. Sí, buenas noches. Profe, le habla Verónica. Profe, es que yo me conecté hace harto, pero no he podido escuchar nada de la clase. El celular se me descargó porque venía desde el trabajo y acabé de llegar otra vez aquí a la casa, pues me descargó hace como 20 minutos
pero yo no he escuchado nada de la clase, profe. Hasta ahorita puedo volver a, bueno, llegué, prendí el celular, lo tengo cargando, pero no, yo no logro escucharle nada y yo le he escrito mensajes, pero no se escucha nada. No sé si soy yo, no sé, profe. Sí, ahorita pregunté, pues parece que tienes como problemas con el internet. Igualmente ustedes saben que esto queda grabado, ¿sí? Entonces, pues ahí va a quedar la clase grabada para que puedan mirar. Y yo les envío los contenidos. Por eso es importante que si no lo han hecho, me escriban aquí por el chat su nombre, apellido y el correo electrónico. Verifiquen que sea el correo electrónico que esté bien para poderles enviar eso también. ¿Listo? ¿Qué hemos hablado hasta ahora? Por si de pronto alguien, aparte de Verónica, ha tenido problemas o algo. Sobre la trayectoria, pues desde donde viene salud ocupacional, desde la prehistoria, pues hasta la época actual. Y como aquí en Colombia, pues ya se ha presentado como algunas leyes, decretos, pues que refuerzan este tema. ¿Sí? Porque pues ustedes van a encontrar, por ejemplo, según su programa, que bueno, digamos, en salud ocupacional, en sistemas, recursos humanos, eh, auxiliares administrativos. Hay algunas cosas que reglamentan y decretan pues esas actividades, pero si ustedes van a mirar, pues este tema de salud ocupacional, muchas veces si no se cumple, pues empiezan como a multar a las empresas. ¿Sí? Entonces es de las pocas ocupaciones, por decirlo así, que si no se cuenta como tal con lo que dice la ley frente a las disposiciones para cumplir o implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues pueden haber multas e incumplimientos, tanto para nosotros que lo implementamos como para las empresas, ¿sí? Hasta para los trabajadores. Que a veces uno ve, no, que esa persona no hizo pausas activas y lo mandan a descargos, pues es que eso también está en la ley, ¿sí? Entonces seguramente es por todo eso. Listo, entonces yo les decía que aquí ya empieza a cambiar también un poco las cosas porque ya hablamos de la Constitución Política de 1991, que es la constitución que pues también, digamos que nos rige a nivel general. ¿Sí? Entonces ahí nos empieza a hablar de todo lo que es pues el derecho frente a temas de trabajo, así como los deberes, la seguridad social. Entonces pues la Constitución también es como la base para el tema laboral. De ahí salió la Ley 100 de 1993, en la cual pues también nos reglamenta todo lo que es la seguridad social, pensiones, riesgos profesionales, seguridad social en salud. Entonces si se dan cuenta ya hablamos de que pues se hace como la partición, por decirlo así, de todos estos entes y que nosotros ahora conocemos, bueno, que está Colpensiones, Porvenir, Protección, o si hablamos de riesgos profesionales, es decir, ARLs, entonces que está Sura, Patria, Positiva, ¿sí? Y la seguridad social en general. ¿Sí? El decreto 1295 del 94 precisamente ya nos habla sobre esos riesgos profesionales y cómo precisamente pues esas ARLs, que ahora se llaman ARLs, antes eran ARP, que eran aseguradoras de riesgos profesionales, y pues nos apoyaban con todo lo que eran las implementaciones de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Y asimismo, pues si nosotros teníamos accidentes, enfermedades y demás, pues ellos eran los encargados de cómo prestar esas prestaciones asistenciales, económicas y demás para las empresas. ¿Mm? La ley 776 del 2002 también nos reforzó ese tema para que pues por ley ellos también tuvieran unas responsabilidades. Tenemos aquí diferentes decretos, resoluciones y leyes, digamos que así de forma relevante, como les decía. Entonces, por ejemplo, aquí la 2644 nos hablaba pues sobre las indemnizaciones por pérdida de la capacidad laboral, entre el 5 hasta el 50%, y las prestaciones económicas que tenía en este caso. La 4059, que es una resolución para los reportes de accidentes de trabajo, entonces el FURAT o reportes de enfermedades profesionales, que es el FUREP. Si se dan cuenta, pues formato único pues para el reporte de accidentes de trabajo, entonces FURAT, y formato único de reportes de enfermedades laborales, profesionales, perdón, FURET. ¿No? Entonces, llaman como esos nombres.
Aquí también nos hace la clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales, es decir, si una empresa es riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, 4, 5. Entonces este decreto, el 1607, perdón, nos da esas indicaciones. La ley 1010, sobre todo lo que es prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral, eso también se incluyó dentro de la salud ocupacional, que es importante. La resolución 2646, también una de las más importantes, sobre lo que tiene que ver ya con responsabilidades pues para todo lo que es identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo de factores de riesgo psicosocial, porque pues ya saben, el enfoque de la salud para la OMS y en todo lo que ustedes vayan a ver, salud no solo es física, social y pues también a nivel mental. ¿Listo? Bueno, entonces avanzamos por acá. Bueno, entonces acá básicamente lo que les doy es como un panorama de cómo pues esos elementos de seguridad y salud en el trabajo pues empezaron a trabajar también a sí mismo según como unas políticas y unas organizaciones para estructurar internamente pues cómo manejar ese tema. Entonces aquí un ejemplo es, bueno, la política en materia de seguridad y salud en el trabajo y la participación de los trabajadores. Entonces, en cuanto a una organización, bueno, pues que debemos definir cómo se hace como ese tema de la responsabilidad y las obligaciones, hasta la comunicación, ¿sí? Cómo vamos a comunicar esas políticas. Si vamos a mirar temas de planificación y aplicación, entonces obviamente hay que hacer un examen inicial, de ahí vamos a mirar qué es lo que vamos a plantear, unos objetivos y empezar a sacar una prevención. ¿Sí? Obviamente después de eso va a ir una evaluación, ¿sí? Cuando se logre esa evaluación en la que sepamos cómo estamos, que se compone pues de exámenes, supervisiones, auditorías, vamos a poder plantear una acción en pro de mejoras. Este es como un ciclo PHA, pero un poco más resumido, por decirlo de esa forma, para que ustedes lo tengan en cuenta. De las personas que ven salud ocupacional conmigo, que recuerdan que es el ciclo PHA, lo voy a escribir por acá para que sepan más o menos de qué hablo. Entonces es PHBA. ¿Qué recuerdan de esto? O pregunto directamente, le pregunto a alguno, que ya sé quiénes son. Profe, esos son como 4 ciclos, ¿no? Sí. Planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? Mateos, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Sí, muy bien. Planear, hacer, verificar y actuar, ¿cierto? Entonces esto tiene como una relación acá. Planificación, evaluación, acción. Entonces se empieza como a trabajar ese foco. Y nosotros en salud ocupacional trabajamos con eso, con ese ciclo. Porque si se dan cuenta, pues planear, pues hay que mirar qué vamos a hacer. ¿Cuál sigue? ¿Cuál otro? ¿Las iniciales cuáles son? P. Planear, hacer, verificar y actuar. Ajá. Entonces el hacer, pues como la ejecución, verificar si está bien o no. ¿Y cuál otra? Verificar y actuar. Actuar. Actuar, ¿cierto? Y actuar, pues podría ser también como las acciones en pro de mejoras. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos por acá. En este caso aquí en Colombia, como les decía, esto también es importante. Salió algo que se llama el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Sí? Esto es importante porque se reglamentó, por decirlo de esa forma, todo lo que son políticas de prevención en riesgos laborales, la gestión en los centros de trabajo, para los empleadores, los derechos, los deberes, en ambos casos. Entonces, asimismo, las sanciones. Y ahí digamos que empezó también como a partir ese tema de que cuando nosotros presentábamos pues alguna obligación legal, pues nos íbamos como a esta decisión que estaba, digamos, pues reglamentada pues en este caso. Otro por acá importante es el decreto 2923 del 2011, frente al tema pues de calidad
del Sistema General de Riesgos Profesionales, los estándares mínimos, la Ley 1562 del 2012, que modifica lo que son los riesgos laborales. Entonces ya no son riesgos profesionales, sino riesgos laborales, por eso ahora son ARL y no ARP, o sea, riesgos profesionales no, sino riesgos laborales. Entonces ya que, esto es muy importante, presten pues atención porque es como donde se hace precisamente esa partición de lo que se venía hablando que era salud ocupacional, ¿sí? Que en el decreto 1295 todo lo que hemos venido hablando era salud ocupacional y aquí ya dijeron como no solo es eso, o sea, no es solo salud, sino también es seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Con esta ley. ¿Qué también cambió acá? Entonces, que un programa de salud ocupacional, no, ya es un sistema de gestión, ¿sí? Que incluye lo de seguridad y salud en el trabajo, porque también hay sistemas de gestión para la parte de calidad, para la parte ambiental, ¿no? Entonces, en este caso, es seguridad y salud en el trabajo. El sistema se denomina riesgos profesionales, lo que acabamos de hablar, ahora es riesgos laborales. No existía una norma interna que definiera un accidente de trabajo, simplemente ocurría el accidente, ya sabemos cuál era el procedimiento, responsabilidades, pero pues no lo definía. Entonces ahora se definen los accidentes de trabajo. No se reconocía el accidente de trabajo en ejercicio de la función sindical, ¿sí? Ahora sí se reconoce, ¿sí? Digamos que el tema de los sindicatos es algo complejo, pero digamos que creo que todavía está como esa concepción de que si una persona pertenece a un sindicato, pues es algo malo. Y digamos que mirándolo desde pues, diferentes puntos de vista, puede que sí, en otros casos puede que no, pero asimismo no garantizaban ciertas cosas, pero pues aquí ya se empezó a reglamentar que sí. Las afiliaciones de seguridad social, ¿sí? Para dependientes, entonces aquí ya pues también deberían tener una afiliación a seguridad social para los contratistas con vínculo superior a un mes, de los independientes también, que pues obviamente tuvieran como una afiliación, más si eran alto riesgo, los informales, lo mismo, no habían inspectores especializados en temas de riesgos laborales, ahora sí las ARLs y otros privados pues hacían como este tema de comisiones o inspecciones en los puestos de trabajo. Y las prestaciones, se prescribían en término de un año y pues ahora las prescripciones de prestaciones en 3 años. Entonces son varias cosas que empezaron como a cambiar a partir de esta ley 1562 del 2012. Ya casi vamos a acabar para darles un break por ahí de 5 minutos y vamos con el otro tema. Bueno, ¿qué más cambió por acá? Con la resolución 1356 del 2012 del Ministerio de Trabajo, pues digamos que hay muchas que modifican otras leyes antiguas, ¿sí? Porque pues como que se agregan cosas, entonces pues queda como vigente la última que salió. Por ejemplo esta, la resolución 1356 del 2012, pues modifica esta que es la 652 del 2012, donde pues ya se está hablando pues del Comité de Convivencia Laboral, para pues temas públicos y privados que se trataban, por ejemplo, no solo acoso laboral, sino pues también situaciones de conflictos a nivel de la empresa, que eso pues también lo concierne al comité. La 1409 del 2012, el reglamento de seguridad y protección para todo lo que es contra caídas o trabajo en alturas. La 4502 del 2012, requisitos para las licencias de salud ocupacional. El decreto 1443 del 2014, que ya nos está hablando de las disposiciones para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que ya es un sistema de gestión y no es salud ocupacional. Entonces probablemente ustedes se pregunten acá por qué hablamos de salud ocupacional. Pues lo que pasa es que se trabaja como un concepto viejo, pero ya ahora es seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, no sé si alguna vez alguien ha escuchado que les hablaron del copazo. ¿Alguien había escuchado el copazo o ahora el copaz? No, señor. Profe, el Sí, Comité profe, Paritario de Salud, yo, como el grupo de personas que se reúnen para mirar el como el comité tema que de regula, enfermedades. ¿Quién más está hablando por ahí? ¿Magda y quién más? yo, Diana, Ok.
Magda Gómez, es que apellido. Sí, profe. Y Diana, ¿cómo es su apellido? Estupiñán, profe. Bueno, el resto pilas porque miren, no tienen puntos. Bueno, entonces, lo que ustedes dicen anteriormente se había escuchado pues también lo que era el COPASO, que era como el Comité pues, Paritario de Salud Ocupacional. Pero, ¿qué les acabé de decir? Porque ahora ya no se llama COPASO, sino COPAS. ¿Por qué? A ver quién puso cuidado. Profe, porque antes reflejaba como solamente tema de salud en la ocupación y ahorita ya están, digamos que pendientes como de todo alrededor, ¿no? No solamente la salud o enfermedades, sino de todo. Ujú. Y recuerden que acá, según lo que estábamos hablando, ya no es salud ocupacional, sino seguridad y salud en el trabajo. Entonces no es COPASO, sino COPAST, como está acá, con SST, que se refiere pues al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces por eso también hubo ese cambio. ¿Mm? Entonces acá este decreto nos habla sobre ese tema. Sin embargo, más adelante se van a dar cuenta que pues hay otros decretos y resoluciones que modifican este porque pues sí empezó a incluir otros temas y pues ya este queda como inválido por decirlo así. Pero aquí lo que les hablaba era pues sobre políticas, organización del sistema, planificación, aplicación, auditorías, mejoramiento, sanciones, vigilancia, ¿no? Varias cosas. El 1477 ya era una tabla de enfermedades laborales, entonces pues con eso también se sabía qué enfermedades eran producidas por ciertas ocupaciones. ¿Mm? El 472 del 2015 sobre las multas cuando pues estas personas, empleadores o trabajadores no cumplían con lo que era seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que hay multas, que hablamos de sanciones. Entonces aquí también pues este decreto nos habla sobre eso. El decreto madre para nosotros en salud, seguridad y salud en el trabajo, el decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo. Y este pues, si ustedes quieren saber de salud ocupacional, pues se leen este decreto y ahí está todo. ¿Listo? Entonces el 1072 del 2015 es como el más importante, que es donde vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con salud ocupacional, inclusive con algunas cosas sobre temas laborales, porque ahí les va a hablar sobre contratos, indemnizaciones, prestaciones sociales, entonces va a estar todo sobre, como dice acá, decreto único reglamentario del sector trabajo. ¿Listo? El 171 del 2016, este tiene varios artículos, capítulos y demás, pero nos habla también sobre la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, como les decía, todo esto se van derogando porque más adelante salen otros, como es este, la resolución 0312 del 2019, que es la que está actual, que es la vigente. O sea, si ustedes van a mirar, bueno, cómo voy a implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? O los estándares mínimos que me están pidiendo para implementarlo, se van a esta resolución. La 0312 del 2019 es la vigente y ahí les va a aparecer absolutamente todo. ¿Listo? Avanzamos para ir terminando. Entonces, para terminar y comprender este tema, ya que les quedé como clara esa introducción, es que hay unas consecuencias, como ya lo habíamos hablado, de la no implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. O cuando ustedes lo implementan de forma errónea, es decir, digamos dentro de los estándares mínimos que digamos ahorita en la resolución 0312, hay empresas a las que les puedo aplicar 7 parámetros por la cantidad de empleados o el nivel de riesgo. Entonces, si yo, por ejemplo, hoy implemento 7 parámetros en una empresa de 10 trabajadores de riesgo 1, bueno, digamos que estaría bien. Pero si esos 7 parámetros que me da la resolución voy y los implemento en una empresa de riesgo 5 con 1000 trabajadores, no va a ser lo mismo. Entonces va a estar defectuoso el sistema de seguridad y salud en trabajo y eso tiene unas consecuencias, ¿sí? Que pueden ser administrativas, como multas, ¿sí? Y no son sanciones, pues, digamos que de un salario mínimo, 2 millones de pesos, sino generalmente son sanciones económicas muy grandes. ¿Sí? O como dice acá, les pueden cerrar la empresa, ya sea de forma temporal o definitiva. Hay consecuencias penales
tanto como lesiones culposas o homicidios culposos. Digamos que según sea el caso, ya les voy a preguntar algo sobre eso. O como dice acá, culpa patronal, digamos, pues también puede ser que en muchos casos, no sé si ustedes han visto hasta noticias que salen, por ejemplo, en Séptimo Día y todo eso. Salió una vez un caso de un trabajador que perdió el brazo, ¿sí? Y fueron a indagar con el empleador y que supuestamente lo habían capacitado, que le habían dado EPP, pero en el video se ve que la persona no tenía nada. Entonces ahí es culpa pues del empleador y como dice acá, pues no solo le van a clavar una multa, también una indemnización al trabajador, sino que probablemente también le cierren la empresa. O sea, pueden haber todo este tipo de cosas e inclusive, que era esto que les iba a decir acá, puede haber pues, en este caso no murió la persona, pero entonces si la persona quisiera demandar, podría hacerlo por lesiones culposas, ¿no? Porque pues si el empleador no, por alguna razón, bueno, no se sabe cuál fue como el origen del accidente, pero si pues no estaba implementado de forma correcta el sistema de gestión, pues la persona demanda y pues también puede haber como consecuencias penales. Profe, ay, yo creería que por eso es tan importante que a uno lo capaciten cuando uno ingresa a una empresa, porque pues de igual forma hay muchas áreas que requieren pues yo creo que muchísima información para cómo se debe manipular pues las cosas. Entonces yo por eso digo que es demasiado importante que tengamos una buena capacitación antes de pues de empezar a trabajar pues en una parte que todavía no conozcamos. Muy bien, y si se dan cuenta con todo este tema, cuando uno entra a una empresa, siempre es firme acá, llene esto, haga esto, porque pues las empresas también se curan de todo esto que les estoy explicando, de que si por ejemplo dicen, no, a esta persona no se le dio la inducción o una persona dice, no, a mí nunca me capacitaron, pues van a mostrar el soporte y la firma, pues la empresa como que se va librando de ciertas responsabilidades, pero eso no quiere decir que en este caso, digamos, como pasó, entonces, no, entonces porque tengo una firma acá de que él recibió una capacitación del manejo de esa máquina, entonces ya me libré. No, muchas veces pueden pasar más cosas, pero igual sí es importante, ¿listo? Entonces aquí yo les iba a preguntar lo siguiente. Cuando digamos que se habla de consecuencias penales sobre lesiones culposas o homicidio culposo como está aquí, ¿a qué persona creen que les van a establecer como este tipo de consecuencias? ¿Sí? Si estamos hablando pues de este entorno, ¿a qué persona le van a decir, oiga, si a usted se le va, pues va a tener una consecuencia penal por lesiones o homicidio por un accidente de trabajo? ¿A quién? Al Profe, dueño de la por empresa. ejemplo, em, Diana, ¿sí? Sí, pues Listo, yo digo desde mi cuéntame. punto de vista que ahí culparían al dueño de la empresa, Eh, porque el dueño tiene que, o él mismo, mirar las consecuencias que esa persona puede tener a través de ese trabajo que él le está dando. ¿Quién estaba hablando? ¿Diana? Sí, profe, Diana, ¿cómo es tu apellido? Diana Murillo. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más estaba por ahí? yo, Que profe, quería- ¿Quién? Patricia. Patricia Rojas. Sí, profe. Cuéntame. Profe, pues yo iba a decir que, por ejemplo, en el caso de cuando alguien es el dueño de una mina y de pronto sabe que no tiene los papeles adecuados, o sea, en regla de la mina, y de pronto sabe que hay un daño en la mina y aún así pone a un trabajador a entrar a dicho túnel. Entonces, pues supongo que ahí se van para denuncias penales y eso, ¿no, profe? Sí, sí. ¿Quién más? ¿Quién más quería participar? Profe, Profe, yo tengo una pregunta. Magda y yo, ahorita, ¿quién más iba a profe, preguntar por ahí? yo también pienso, Espérenme, entonces vamos uno por uno. Magda, cuéntame. Profe, en el caso, bueno, nosotros hablamos de empresas, ¿no? Que ya están Diana, establecidas y nos tienen que dar una inducción y un tema de capacitación en el trabajo. Pero, por Sí. ejemplo, las personas, las señoras que trabajan como internas o en el aseo, que uno generalmente pues entran a la casa, ¿cierto? Entran como trabajadoras o pues digamos el jardinero, qué sé yo, y no les dan como una inducción porque pues
digamos que es algo como básico y si les llega a pasar algo ahí que... Bueno, digamos que frente a eso, inclusive ahorita también ha salido bastantes como decretos, resoluciones y pues a veces uno lo va a mirar con la Corte Constitucional, salen como unos fallos. Esos fallos se refiere a que, bueno, precisamente hay personas que demandan, ya sea pues a la persona que les está dando trabajo, es decir, el empleador o al mismo Estado, por esas fallas que hay pues como, o esas brechas que se podría decir, en las cuales ellos quedan volando. ¿Sí? Entonces es ahí cuando nosotros vemos como fallos y ese tipo de cosas de la Corte Constitucional donde dice, venga, esta persona está demandando, digamos, un ejemplo de eso, de que esa persona se accidentó y pues no, como trabajaba en casa interna, entonces nunca le pagaron seguridad social. Entonces ahí el Estado se da cuenta y dice como, oiga, sí, pues no había nada reglamentado frente a eso. Obviamente como este es un tema público, no siempre va a ser como el Estado decir, oiga, sí, pues le vamos a dar la razón a la empresa y ya. No, se trata pues de proteger los derechos de las personas. Entonces salen esos fallos y se dan cuenta y dicen como, no, aquí pues se está obrando mal o esto estaba mal, de pronto fue como una brecha que había ahí en el gobierno y le empiezan a sacar como decretos o resoluciones en los cuales se ampara pues la protección de los derechos de, por ejemplo, este grupo de personas. Entonces, en este caso, digamos como del servicio doméstico, en otros casos, también han salido esos fallos en los cuales dicen, bueno, estas personas, por ejemplo, vamos a empezar con un contrato, puede ser verbal o escrito, ¿sí? Entonces, si por ejemplo una persona pues contrata a una empleada doméstica y dice, bueno, usted va a trabajar conmigo desde este momento, va a hacer estas funciones, le vamos a pagar esto, yo voy a ser su jefe o pues la persona con la que va a tener la relación, pues es un contrato verbal. ¿Sí? Y ahí se cumple tres condiciones que pues son unas funciones, ¿sí? Que hay como unas funciones o tareas asignadas, que hay como una subordinación y pues se está pagando por un servicio. Entonces eso ya configura que exista un contrato laboral, ¿sí? Así sea verbal o lo que sea. Entonces ya con eso la persona pues obviamente pues tiene unos derechos y pues puede ir a demandar porque pues si se accidenta ahí y la persona no le quiere reconocer nada, pues lo que les acabo de explicar, ahí ya lo puede hacer. Lo mismo con las otras profesiones, oficios. Lo que pasa es que a veces uno piensa que porque no firma un contrato escrito, pues no es un contrato, pero también son válidos los contratos verbales y pues muchas veces la gente cuando va y demanda y se asesora bien, pues se da cuenta que pues pueden ganar ahí el tema laboral. ¿Quién más tenía preguntas? Yo, profe, Diana Estupiñán, señora. profe, por lo menos en una empresa constituida ya con todo su reglamento y todo lo demás, si un empleado, aún teniendo sus capacitaciones, sus elementos de protección y todo lo demás, tuviese un accidente que obviamente pues él no pudo evitar, pero tenía todas las condiciones de seguridad, ¿quién respondería? ¿La empresa? Siempre debe responder la empresa porque pues para eso, digamos, dentro de lo que es seguridad social, la empresa pues debe cubrir la ARL, pues a menos de que uno sea trabajador independiente y pues que en los casos de prestación de servicios pues uno se paga todo, ¿cierto? Y aún así la empresa con la que uno está afiliado pues debería responder. Pero entonces ahí hay varias cosas. Digamos que si hablamos de, bueno, quién presta los servicios de salud o dependiendo del accidente, pues indemnizaciones, todo ese tipo de cosas, pues entre la ARL, la EPS y el fondo de pensiones, pues deben revisar ese tema. ¿Sí? Ahora, ¿quién debe garantizar como bueno, pues qué responsabilidad tengo o venga, qué hacemos? Pues puede ser el mismo trabajador. Uno a veces tiene compañeros que se accidentan y pues uno mismo es el que llama o la persona que se accidentó o va y le dice al encargado de seguridad y salud en el trabajo, que es el empleador, y pues van y llaman. ¿No? Entonces en esos casos son diferentes roles, pero digamos no es como tal que dependiendo como si la persona tuvo los EPP o la capacitación, responde uno o responde el otro, no. Lo que pasa es que cuando se mira una investigación de accidente de trabajo, ya cuando la ARL va a hacer la investigación, dice, oiga, sí, vea, fue porque esta persona no tenía EPP o lo que sea, o el trabajador pues incumplió, y ahí ya viene con lo que hablábamos, que ya viene sanciones, unas multas, o si es el trabajador, pues es cuando ustedes los hacen ir a capacitaciones o a pasar por áreas explicando pues su error o sí, ese tipo de cosas, pero lo que les decía, en sí la responsabilidad
siempre pues la van a tener ciertos órganos como los que expliqué ahorita. ¿Quién más? 2 personas más para que podamos tener un break y avanzar. Profe, Sí, yo Mateo, yo tengo una pregunta. señor. Por ejemplo, yo soy un ingeniero que está trabajando con una constructora, ¿no? Sí, Pero es una constructora privada y ella alquila los camiones y las grúas y todo ese tipo de cosas. Y por ejemplo, yo estoy trabajando en una ujú, grúa y nosotros nos percatamos que la grúa tenía un defecto técnico y se cayó y, por ejemplo, yo la estaba manejando y causé la muerte de unos 5 ingenieros, de 5 personas, pero sí. yo también salí herido al momento de utilizarla, ¿no? Entonces, ¿ahí quién Ujú. respondería? ¿Respondo yo? ¿Respondo la constructora o responde la agencia que le alquilamos las herramientas? Bueno, ahí hay que mirar, como les decía, se empieza a hacer como, o sea, lo primero, si ustedes preguntan, pues obviamente, bueno, llaman a la ARL, seguramente pues a la EPS, o si es mortal, pues también hay que reportar al Ministerio de Trabajo, bueno, el protocolo, sí, que tengan en cada empresa. Entonces, eso es lo primero, obviamente, pues van a garantizar la atención la ARL o los servicios fúnebres, bueno, ya todo eso siempre, como ya lo expliqué, pues se debe hacer. Pero ya cuando empiezan a hacer la investigación, que es la ARL y pues también el COPAS, en toda empresa pues también debería como estar en esas investigaciones y pues el trabajador implicado obviamente si sobrevivió o lo que sea. Entonces empiezan como a dar sus testimonios, empiezan a revisar precisamente todo eso, como actas de inducción o por ejemplo este tema de mantenimientos y ahí va a salir el culpable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si era un supervisor que tenía que revisar los mantenimientos preventivos, correctivos una volqueta, me decía, Una grúa. una grúa, eso, perdón. Entonces, pues ahí va a salir el responsable, porque muchas veces omiten esos mantenimientos preventivos y pues lo que genera es eso, como que ya tengan que ser correctivos y de pronto tampoco lo miran. Entonces, siempre va a haber un responsable, ¿no? Entonces, con esas investigaciones lo que se hace es eso, mirar el responsable. Obviamente, pues ahí lo que se va a mirar es el responsable directo, pues para que, como ya explicamos acá, entonces puede tener una culpa y una consecuencia penal, ¿sí? Porque pues fue un homicidio. Pero pues el trabajador que fue el que manejó y pues no sabía, si en este caso suyo, digamos, si es como el ejemplo, usted simplemente va y maneja, pues eso no le concierne, ¿sí? Digamos, si van y miran su manual de funciones, si usted seguramente en el manual de funciones dice como no, él tiene que revisar que los papeles estén en regla, pues ahí va a tener responsabilidad. Pero si pues dice no, usted simplemente toma esa grúa y maneja y ya, pues lo pueden eximir. Pero aún así sí, digamos, pues va a estar incluido en la investigación, su testimonio, probablemente tenga, dependiendo de la empresa y la situación, pues tenga algún memorando o algún proceso. En otros casos puede salir como librado de todo eso, pero hay que ver como las situaciones y los casos específicos, pero sí se puede presentar todo eso. ¿Quién más? ¿Quién más tenía por ahí dudas o iba a participar para darle la palabra y que ya sea la última persona? No, pues el mismo trabajador, como el ejemplo que acabo de poner él, o un supervisor que era el encargado de esta área de mantenimientos. ¿Mm? Pero en otros casos es el responsable de seguridad y salud en el trabajo. Entonces por eso pues a uno le dan una licencia, uno pues como es el encargado en últimas de que todo esto funcione, pues también lo pueden a uno culpar por esas lesiones, porque digamos, si uno implementa un buen sistema de gestión, pues no deberían pasar esas cosas, ¿cierto? Entonces si se dan cuenta a veces uno sin culpa, o sea, sin nada que tener, o sea, nada que ver ahí en lo que se presente, pues le pueden quitar la licencia o mm, le puede tener una consecuencia penal simplemente por ser el responsable de seguridad y salud en el trabajo.
¿Listo? Bueno, entonces acá, bueno, este es un caso, sin embargo, espérenme un momentico. Sí, de una vez para mirar a ver cómo lo manejamos. Son las 8:40. Entonces vamos a tomar 5 minutos para que, no sé si van a comer algo, ir al baño, lo que sea. 8:46, bueno, ya 8:46. Nos vemos otra vez acá, no se desconecten y ya continuamos. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, profe.
¿Aló? ¿Están por ahí? Sí, profe, aquí estamos. Sí, profe. Listo. ¿Alguien más falta por mandarme el nombre, con el apellido y el correo electrónico? Si no, pues para que por favor lo envíen. Listo. Recuerden que pues vamos ahorita hasta las 9, entonces pues tienen ese espacio para que me lo puedan enviar, para yo poderles enviar el correo y todo ahorita. Bueno, mientras termina de llegar el resto, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Profe, yo por mi parte no. Ahí vamos bien. Listo. Sí. Bueno, supongo que ya están todos por ahí. Entonces ya saben, si faltan por el nombre, correo, para que por favor pues lo escriban por el chat de acá o por WhatsApp, pues no hay problema. Igualmente yo miro que no estén repetidos. ¿Listo? Si de pronto se conectaron ahorita o algo, pues ya saben que esto queda grabado. Entonces pues yo por YouTube les subo esta clase pues para que lo revisen. De todo esto se va a sacar nota pues a lo largo de los diferentes módulos. Entonces pues pilas para cumplir con eso y no que se atrasen y tengan que de pronto pues presentar como un examen para reponer la nota, o dependiendo, creo que si sacan menos de 3, repetir el módulo. ¿Listo? Entonces, pues juiciosos con lo que se va asignando acá y lo que se ve. Si tienen preguntas, igualmente pues ahí por el grupo me pueden escribir. Si no, pues yo no tengo problema también. Me pueden escribir pues también al correo, pues a donde les voy a enviar toda la información, o por WhatsApp. Pues ustedes saben que de pronto llamadas es difícil, pero generalmente si me escriben por WhatsApp yo les contesto rápido, o si es urgente pues la llamada. No hay problema si me escriben, por ejemplo, hasta ahora a las 10 de la noche, pues ahí estoy. No sé si les responda en el momento o al otro día, pero igual no hay problema. ¿Listo? Bueno, y recuerden el tema de la participación, porque pues, o sea, no les tomo como tal asistencia, aunque si no aparecen acá es porque seguramente pues no estuvieron, y pues así mismo también pierden el módulo. Entonces, más allá de que ustedes estén acá, estar en los 4 módulos. Si tienen otros compañeros, pues que también estén, porque pues si no, eso va a dificultar también que puedan completar su programa técnico. Listo. Entonces vamos a continuar. Ahí ven la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. profe. Listo, bien. Entonces, acá hay unos casos para que los revisemos y sepamos de qué estábamos hablando. Y ya con eso pues finalizamos. ¿Listo? Entonces, ¿quién me quiere ayudar a leer este caso? Que de pronto pues lo pueda leer y ya ahorita miramos. Yo le ayudo, profe. Yo, ¿Quién? profe. No. Bueno, me salieron varios. ¿Quiénes están por ahí diciendo que yo? Mateo, Yo, profe Diana. Diana, ¿quién más? Mateo. Yo, Patricia, Patricia. Mateo, 3. Listo. Daniel, Entonces vamos a Daniel. hacer lo siguiente. Daniel, ¿qué? Ramos. Daniel Ramos. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esperen un momentico, Ajá. Listo. Son 2 casos. Entonces, primero con
Creo que son las personas que han participado, si no estoy mal. Entonces, Daniel, Listo, profe. Caso Aida Lucía Daniel, y Piedad Bellojín Pacheco. María, desde el título o desde el texto en sí. sí, desde donde este caso. Bueno, No se ve. entonces sigo desde Caso Fidelina Oliveros Rojas contra Bavaria.sa. Trabajador que fallece al estar operando un montacargas. Tesis de la Corte Suprema. El día de la ocurrencia del accidente que produjo el deceso de Rodríguez Brucela, este se encontraba operando un montacargas en las instalaciones de la demandada, durante un lapso de 5 horas, en desarrollo de funciones distintas a las que le correspondían, sin la debida capacitación y supervisación de la empleadora. La causa jurídica de la muerte del trabajador fue la falta de prevención, cuidado, supervisión de Bavaria.a en evitarle el riesgo de manejar un equipo de autoelevador que no correspondía a sus funciones y para el cual no había sido capacitado e instruido. Y al no haberse demostrado que la empleadora no procuró el cuidado integral de la salud en el trabajo del trabajador fallecido, condena 127.000 pesos por concepto de indemnización por prejuicios materiales. Bueno, digamos que ahí está todo bien. Sin embargo, la suma, miremosla bien, porque yo les decía que las sumas siempre son altas, ¿no? Miremoslo acá, este valor. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 127.000 127 millones Que no son 955 127.000 o millones, no sé la verdad. Bueno, ¿qué pasó ahí? A ver, ¿cuánto es? Otra vez pregunto. 127.955.025. 125.025 pesos. Uy, no, esos son ¿Aló? como billones. Profe, son 127.555.025 pesos. Punto 25. Ujú. Entonces, 127.000, 127 millones. Profe, son 127. 127 ¿Quién habló? millones. Ok, listo. Sí, entonces, ay, perdón, se me fue. Lo que pasa es que aquí, si se dan cuenta, siempre se pone, o sea, están las comas, ¿no? Entonces, aunque aquí es un punto, pero la coma, entonces 127. Pero este punto 25, pues a veces se pone, digamos, por concepto de pesos también. Sin embargo, bueno, igualmente si se dan cuenta que la condenada, pues, es alta, ¿no? Y esta es una multa que se le estableció a Bavaria, ¿sí? Por concepto de indemnización por perjuicios materiales. ¿Mm? Sin embargo, esto no es el valor exacto, digamos, como que paga la empresa. Porque detrás de eso, entonces, si, por ejemplo, aquí dijimos que la persona falleció, ¿no? Sí, señor. ¿Aló? Sí, exacto. Entonces, la persona falleció. Entonces, la persona puede que tuviera un esposo, hijos o otros familiares que quisieran demandar, pues, por otras causas, como las que vimos ahorita, entonces por homicidio. Entonces esto no solo es la multa, sino pues si las personas quisieran demandar también por otros perjuicios o por otros daños que seguramente, digamos, para las personas de salud ocupacional vamos a ver más adelante con legislación, y para los que no lo son, pues que para que sepan, hay otros conceptos. Entonces, estos perjuicios materiales, otros son lucros cesantes, otros es por daños patrimoniales. Bueno, hay varias cosas, ¿sí? Pero entonces, este único valor es la multa que le pusieron, pues, por concepto de indemnización por perjuicios materiales. Seguramente esto va para la familia. Pero, pues, con los otros conceptos que les dije que se puede también incluir, si obviamente la persona, los familiares, porque la persona está muerta, los incluyen dentro de una demanda, pues el valor no va a ser solo 127 millones, sino probablemente ya sean unos 500. ¿No? ¿Y esto por qué? Porque pues aquí como dice. Entonces aquí, ¿quién me lo va a explicar? Ya Daniel lo leyó. ¿Quién más quería participar?
A ver, un nombre. ¿Quién más quería participar? Diana Diana, ¿qué? Estupiñán, profe. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí crees que fue lo que pasó. Básicamente, ¿por qué multaron a Bavaria? Bueno, en lo que yo entendí, multaron a Bavaria porque era un empleado que no estaba capacitado para manejar el montacargas. Debía tener otras funciones y estaba haciendo algo que no le correspondía porque no estaba ni capacitado, ni con elementos de protección, ni nada parecido. Ujú, listo. Sí, muy bien. Digamos que básicamente, pues eso estaba dentro de las causas que se manifestó acá. El caso es muy breve, pero básicamente sí. O sea, la persona pues estaba operando un montecargas, ¿m? Un montacargas, perdón, y pues no eran como las funciones a las que pues ella estaba contratada y ni siquiera la habían Profe, capacitado, ni la estaban supervisando ni nada. Señor, ¿quién está hablando por ahí? profe, yo, Mateo. O sea, aparte de Sí. que la persona no tenía, por decir así, experiencia y tampoco estaba, no estaba como capacitado para manejar un montacargas, la persona no debería estar haciendo no, o creería yo que la persona no estaba ahí porque quiso, sino porque una persona, un jefe, un superior de esa persona lo encargó sin saber la supervisión, o por lo menos, o sea, que el supervisor de esa persona no lo eligió así al azar, sin saber que esa persona no tenía capacitación y no estaba empleado para eso. Exacto. Entonces lo que dice acá y lo que ustedes están diciendo. Creo que eso es claro, ¿no? Entonces ahí pues precisamente la culpa pues de la empresa. Tenemos otro caso. ¿Quién de pronto quién más quería participar? Yo, profe, Patricia Rojas. Patricia y quién más? Por ahí me había dicho. Patricia y quién más? ¿No? Bueno. Entonces, Patricia, vamos a leer este caso. Ok, profe. Listo. Dice, caso Aida de Lucía y Piedad Bello Jardín Pacheco, María Matilde Manuel Lorenzo Alicia. Rosa de Jesús y Roberto Andrés Bellojín Durán. ¿Aló? Patricia, se escucha cortado. Ok, ¿ya, profe? Sí. Entonces son varias personas contra Nutrilisto de Colombia. Listo. Entonces sigue leyendo. No se escucha. ¿Aló? Sí, profe, ¿me escuchas? Sí. Entonces por favor lee desde acá. Ay, profe, es que no estoy viendo tu pantalla. ¿Ven mi pantalla ahí? No, profe, no te estoy viendo la pantalla. Profe, ¿El resto la Sí, ve? profe. sí, La profe, si vemos. quieres le colaboro. Sí, profe, Sí. ¿Quién le quiere colaborar a la yo le compañera colaboro, yo le leyendo desde colaboro. acá? ¿Quién? Si quieres, yo le Profe, colaboro, profe. Mateo, Diana. Mateo. Eh, ok. Bueno, puede ser cualquier persona. Alguien que no haya participado. Diana La Torre. Bueno, Diana Latorre. A ver, listo. Entonces desde acá, desde donde dice trabajador. Sí, señor. Pero ahora me pasó la pantalla de las calificaciones. Ya. Trabajador que fallece al caer un silo donde se contenía maíz. Tesis de la Corte Suprema. El silo y el manhole o puerta de ingreso no estaban señalizados contra la evidencia de los riesgos existentes, ni poseían un candado para impedir el acceso al mismo. Tampoco se brindó inducción o información a trabajador sobre tales peligros. Más aún, no se contaba siquiera con un manual de procedimientos para realizar la función
asignada al causante. En el desarrollo de la labor encargada, el causante tuvo la posibilidad de entrar efectivamente a ese lugar, dada la falta de aseguramiento de la puerta de entrada, medida que era indispensable para cumplir con el deber patronal de adoptar las acciones necesarias para impedir la exposición a riesgos como el que generó la muerte del trabajador. Tal omisión del empleador materializa la culpa leve que exige el artículo 216 de la Corte Suprema. ¿Sí? ¿Será que No, es del Código CST? Sustantivo de Trabajo. Código Sustantivo del Trabajo. Condena de 353 millones 365.620,65. Entonces, 353.365.620. ¿Sí? Por Por perjuicios. prejuicios materiales y morales. Listo. Entonces, acá lo mismo. Ya ahorita otra persona pues que diga como que vivió acá. Sin embargo, en este caso, si se dan cuenta, fue más el valor. Diana Latorre. Profe, yo. Listo. Entonces creo que por ahí hablaron dos personas. Un momentico porque, no, sí, Omaira ya estaba. Por ahí habló Omaira y ¿quién más? Sí. ¿Quién más iba a decir algo? Bueno, mientras tanto, Omaira, cuéntame. Bueno, profe, yo lo que veo en este caso es que como tal, pues hubo como la negligencia porque de pronto no tenían demarcaciones del sitio, pues de pronto pudo haber sido que estaban procesando pues el maíz que estaban hablando, pero de pronto tenía químicos, pues no, el señor no entró como tal con un buen protocolo, de pronto no entró con tapabocas. Entonces, de pronto ahí sí tuvo como un mal manejo de proceso para poder entrar a esa área. Entonces yo creo que ahí fue por eso que se afectó como tal, de pronto una vía respiratoria o algo así, y por eso pues de pronto fue que el señor pues murió, ¿no? En ese caso. Entonces yo Sí. creería que ahí como tal, siempre en los puestos o en las áreas debe haber demarcaciones o pues debe haber un buen protocolo para poder entrar a esa área. Sí, digamos que aquí no nos dice por qué, o sea, cuál fue como tal la causa de la muerte, si fue por alguna inhalación o aplastamiento, seguramente pues del maíz, Sí, pero sí porque es igual claro que fue por la igual forma señalización. ni siquiera tenían como de pronto decir se está procesando químicos o sí, o acá en este sitio tiene que entrarse con un tapabocas. O sea, yo creo que de pronto en esa área le faltó y de pronto por eso el señor entró y pues ahí sí dijo, ahí pecó. Entonces pues yo creo que por eso tuvo como sí, ahí tuvo la culpa de pronto también el señor, pero también la empresa como tal por no tener como bien dirigido lo que tienen que tener de demarcación en cada empresa, en cada área. Lo que dice mi compañera creo que es un manual de procedimientos que no tiene o que no cuenta la empresa. Entonces, muy posiblemente pues por eso no sabía o sea, qué debía hacer, qué riesgo tenía. Exacto. O sea, como Recuerden que la señalización que tiene cada área, profe. Más, o sea, exactamente eso, la señalización. listo. ¿Quién más iba a hablar por ahí? Creo que Magda. Sí, cuéntame. Sí, profe. Sí, pues ¿No se escucha? ¿Aló? pero si hubiera sido una persona nueva en el cargo, tenía que haber un mapa de procesos o en las funciones del cargo, cómo manejar la máquina, cómo entrar. Entonces, digamos que no tenían nada implementado, ¿cierto? Entonces, por eso, pues, la multa fue más grande, el peligro y el riesgo, pues, fueron más evidentes, porque así haya sido una persona que ya estuviera en la empresa, de pronto hubiera visto cómo se maneja la máquina o lo que sea, ¿cierto? Pero si era una Sí. persona nueva, igual estaba el riesgo, porque no había el manual de procesos tampoco. Entonces, la documentación en cuanto a todo les faltó. Sí, entonces, bueno, aquí todos pues precisamente pues hicieron cuenta con lo que nos estaba planteando el caso, ¿no?
Aquí, como decíamos, pues no se sabe por qué murió, si aplastamiento o alguna inhalación o la misma caída, porque pues un silo es algo, es bastante grande, ¿no? Entonces de pronto fue pues también por la altura, bueno, no se sabe. En todo caso, sí, pues es claro que fue falta de señalización y pues aquí, en este caso, seguramente todos estos son los compañeros que evidenciaron la situación o la vivieron y pues demandaron a la empresa. No sé si se preguntan por qué aquí el valor es más alto. ¿Sí saben por qué o no? En el anterior hablamos que eran 127 millones más o menos, y acá 353. ¿Por qué? Porque hay más personas que pues demandan. Pero yo creería que Sí, es también. porque es algo muy básico en los trabajos, ¿sí, no? La señalización. Bueno, hay varias razones. Digamos que, como yo les decía, puede que una persona si se asesora bien puede mandar, mejor dicho, hasta por lo que quiera, ¿sí? Y con eso, pues ahí la suma, pues, es más grande. En este caso, una de las cosas es porque seguramente estos eran los compañeros de trabajo y pues vieron el accidente, ¿sí? De pronto, pues alguna de estas personas, pues era algún familiar, algún conocido, ¿sí? Entonces, pues lo que se hizo fue que se estableció pues este valor, que no solo si se dan cuenta aquí, por ejemplo, en la anterior era indemnización por perjuicios materiales. Y aquí nos hablan por perjuicios materiales y morales. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente pues estaban demandando no solo porque pues, o sea, sí, tienen que tener una reparación económica, o sea, material por lo que sucedió, sino también morales, que se refiere pues también como cuando una persona sufre pues digamos que sentimentalmente o emocionalmente por pues una situación que se presenta, ¿sí? Entonces es probable que estas personas pues vieron cómo sucedió o quedaron afectadas emocionalmente o por lo que sucedió pues por la persona y así no lo hayan visto como que se sintieron afectadas y demandaron y pues obviamente aquí el valor es más alto, ¿no? Entonces por eso yo les decía, si se va incluyendo más cosas acá pues obviamente esto va a ser más alto. Entonces bueno, ahí es claro lo que sucedió. Esos eran los dos casos así como rápidamente para que lo miráramos. No sé, pues ya para terminar, si tienen alguna pregunta, observación, si todo es claro. Ya para cerrar. No, señor, todo es claro. Todo No, claro, profe, profe. todo está bien. Listo. Bueno, Pero yo tengo entonces, una pregunta. La guía. señor. Sí, sí, señor. Es que ya en la parte final donde dice actividades de aplicación para el portafolio y eso, dice pues realice el resumen y eso, pero aparece que dice 1, tareas, 2, trabajo en clase, 3, evaluación al azar. ¿Eso qué es? O sea, esos Ah, ya. 4 ítems, ¿qué hay que hacer con eso o qué es eso? No, no se preocupen. Igualmente, o sea, esa es como precisamente una guía. Sin embargo, en este caso, pues por temas de que tiempo, por lo que es un grupo grande y pues son personas que de pronto no conocen mucho sobre salud ocupacional, vamos a modificar como esa actividad. Entonces ya iba para allá, les iba a comentar como lo que queda pendiente para la otra clase. Pero entonces antes les iba a decir, entonces ya voy a finalizar acá la grabación. Ahorita les envío pues toda la información al correo. Ya saben, si alguien faltó que me ponga pues el nombre y el correo para enviar todo eso. Las personas que participaron, que tengo acá, que son 8 personas, pues obviamente van a sacar las notas más altas en participación y el resto pues eh, no es que no se les vaya a poner nota o que de pronto la nota sea inferior a 3.5, pero sí pues probablemente oscile entre 3.5 a 4, ¿sí? Y el resto pues de 4 a 5. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengan en cuenta las otras clases, que así mismo pues que participen, yo lo voy sumando acá y así pues sacan notas más altas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la actividad que vamos a tener para la otra clase? La idea es que ustedes estas cosas me las envíen por el correo que yo les voy a enviar y ahorita les confirmo los datos. Entonces al correo electrónico, pues antes de la otra clase, que es el otro martes, ¿sí? Recuerden que hablamos desde el módulo como tal, nos vemos los martes. Entonces antes del otro martes a las 7 de la noche que empezamos, pues me deben enviar un resumen de una página sobre pues lo que vimos hoy.
O sea, esto no solo queda grabado, sino que yo al correo les envío pues la presentación. Entonces, ¿qué vimos hoy? Pues básicamente como todo, o sea, desde dónde surgió la salud ocupacional, si se acuerdan, que es de la prehistoria, la edad antigua, la edad media, que la edad moderna, la revolución industrial. ¿Mm? Entonces, básicamente, eso, digamos, frente a lo que fue historia, y ya después empezamos a hablar como de unos decretos. Entonces, como son tantos decretos, resoluciones y pues como tantas cosas, entonces el resumen de una página que van a tener por lo menos la mitad, o sea, es mínimo una página, ¿sí? Máximo 2 páginas en Word. Si ven que en últimas como que no lo pueden hacer pues por algún computador porque se dificulta, pues lo hacen a mano, pero pues sí tendría que ser legible para poderlo leer, envían la foto, lo que sea, por correo, ¿listo? Entonces, mínimo una página, máximo 2 páginas, un resumen sobre lo que vimos hoy. La idea es que pues esté plasmada ambas cosas, desde lo que fue la historia de la salud ocupacional, que pues resuman un poco sobre eso, y lo otro sobre pues lo que ustedes consideren que son como los decretos, resoluciones, que son más importantes en este tema, que yo por ahí les dije, no, oigan, este es importante, ¿sí? Entonces me van a escribir un poco sobre eso, los que consideran que son más importantes pues a nivel general y en Colombia. ¿Sí? Entonces un resumen de eso, ¿listo? Profe, una pregunta. Sí. ¿Usted nos podría enviar la guía que usted no, o sea, con la que usted estaba mostrando lo de las leyes y todas esas cosas? O sea, la presentación. Sí, señor. Sí, esa también se las envió por correo. Listo, profe. ¿Alguna otra pregunta o es claro ya lo que tienen que hacer? Sí, profe, ya está claro. Sí, profe. Claro, como el agua. Listo, no es eso. Entonces nos vemos pues el otro martes. Ya ahorita les envío toda la información y les confirmo por WhatsApp. Un gusto conocerlos. Cualquier cosa pues ya saben, me pueden comunicar y salud ocupacional. Nos vemos los del grupo de salud como tal y el jueves y ya con el resto pues de este módulo hasta el otro martes. Que tengan buena noche. Listo, Listo, profe, gracias. Buenas noches, Chao, compañeros. Feliz Que noche. duerman, que descansen, que los Mañana, consientan. compañeros, descansen. Hasta luego, profesor.